Periodista, graduado en letras, desde hace años dio inicio a un programa que se llama No se puede vivir del amor en la ciudad de Buenos Aires en la radio pública. Su voz nos acompañó durante muchísimos años con Cupido. También escribió un libro que se llama Orgullo y Barullo. Hoy entrevistamos a Franco Torquia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Hola Tom, hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, acá estamos con Patricio del Corro. ¿Cómo andás, Franco? Sí, ¿cómo andas, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Gracias por invitarme, gracias por este momento. No, gracias a vos. Sí. La primera pregunta tiene que ver con una noticia que ayer se viralizó, por decirlo de alguna manera, donde Bergoglio volvió a ser protagonista de llamar a callarse frente a abusos intrafamiliares. Vos estuviste entrevistando también a Auer en su momento. ¿Qué opinás de todo esto? ¿Cómo ves a la iglesia hoy? La veo más sostenida que nunca por el Estado argentino. Que la sostenga no es ninguna novedad. Sabemos que ese es el famoso artículo 2 de la Constitución Nacional, pero es evidente que hay ciertos pactos que se han restablecido o al menos que se han fortalecido, ¿no? Determinados acuerdos que son de dominio público. Uno de ellos tiene que ver con una de las reestructuraciones de la deuda externa argentina y hemos sabido por varios medios, no solamente por la izquierda a diario, por varios medios, que allí, según muchos testimonios, el Vaticano ha jugado un rol preponderante, ¿no? Yo hace un tiempo que trato de primero de responderme a mí mismo y luego, en todo caso, como en esta circunstancia, usar esa respuesta interna también ante las demandas como la tuya, como esta pregunta, Tom, para decir lo siguiente. Sí. El Estado argentino es homofóbico en tanto y en cuanto sostiene el culto católico apostólico romano. El hecho del sostenimiento, precisamente, convierte al Estado argentino y también a todos los gobiernos que no interrumpen ni cancelan ese sostenimiento en gobiernos homofóbicos. Porque sostienen una estructura que en el mundo entero está articulada, está pensada y ha pasado a ser, siempre lo fue, pero pasó a ser cada vez más una suerte de poderosísima ONG cuyo foco central es combatir las disidencias sexoafectivas, fundamentalmente las disidencias sexoafectivas y sexogenéricas, fundamentalmente. Por lo que todo lo que en este sentido asoma desde Roma y desde sus células en todo el mundo y también en la Argentina tiene que ser leído como permisos directos que el Estado argentino le otorga a una estructura que el Estado argentino subvenciona. Cuando yo ayer, a través de La Izquierda a Diario, de hecho, leí esto que Bergoglio le dijo a una víctima de abuso sexual, que le pidió por favor que no lo denuncie porque ya estaba senil o algo así, no conozco el diagnóstico puntual y ahora no lo recuerdo. Sí, con algo de demencia. Lo que leo... Demencia, claro. Lo que leo es básicamente un permiso del Estado argentino y también, por supuesto, del Estado Vaticano, que hay que acostumbrarse, a mi criterio, a llamarlo Estado. Es un Estado. Uh-huh. Es un Estado, no es un credo. Es un país, claro. El Vaticano. Esto es muy importante para entenderlo en el desconcierto de las naciones. Hay que insistir en el hecho de que estamos ante un Estado que es capaz de ubicarse por encima de otros estados. Esto es fundamental, a mi criterio, para cualquier análisis. Entonces, entendiendo el Vaticano como lo que es un país, un Estado, más en el contexto de todos los países, tiene permiso para hacer eso y para hacer mucho más porque el permiso le es otorgado a través de su financiación internacional y, por supuesto, no puede estar como está afuera de cualquier orden jurídico internacional. ¿Y ahí? Es decir,
que Naciones Unidas o que tantos otros organismos en teoría tan importantes deberían poder señalar y por supuesto que tendrían que combatir, es cada día peor en este punto. Y también, y ahora te doy la palabra, Patricio, y también quiero decir lo siguiente: quienes trabajamos mucho en las cuestiones vinculadas a los abusos sexuales de la Iglesia o de otros protagonistas, de otros abusadores, sabemos muy bien que el delito del abuso sexual no tiene pregnancia. Los delitos de abuso sexual no le importan al periodismo, por más que los cubra a casi todo el periodismo, salvo honrosas excepciones, y además no logran tumbar la emocionalidad de las audiencias. Están completamente instalados y son parte ya de una especie de regularidad que se sobreentiende. Esto es así por lógicas empresariales y periodísticas que por supuesto también lo permiten, y no deja de ser frustrante, pero de todas maneras, como dije antes, quienes trabajamos en esto vamos a seguir trabajando en esto. Obviamente, ¿no? Y está bueno el punto de vista de ver, de resaltar al Vaticano como un Estado, porque tantas veces, ¿no?, se habla de Estado laico, etcétera. Bueno, es sí, un Estado con todo lo que eso implica. Pero volvía un poco para Argentina. Vos hablabas de las células del Vaticano, o de alguna manera lo mencionabas así. Y otra vuelta, vos en No se puede vivir del amor entrevistabas a Monseñor Agüer, que yo recuerdo, por ejemplo, de haber estado escribiendo alguna nota y buscar las declaraciones en los 90 de la televisión, porque los medios ahora son terribles, en los 90, bueno, vos ya lo sabés, pero cuando decía, por ejemplo, que había que mandar a los homosexuales a una isla, etcétera. ¿Cómo fue esa entrevista? Yo tengo que decirte, Patricio, que esa no fue una entrevista. Yo quise sentarme frente a Agüer, encender un grabador y que Agüer diga lo que toda la Iglesia Católica Argentina dice. Ahí va. Aquí se me va a decir, bueno, pero hay matices, bueno, pero los curas denominados villeros, bueno, pero hay quienes no. Hay una institución. Bueno, pero no es Bergoglio, bueno, pero, y de hecho fue en ese momento, lo sabe bien Tom, que tuve también el privilegio en ese momento de ser entrevistado por Tom Máscolo para este mismo medio, lo recuerdo muy bien. Todos esos matices precisamente son matices, y cuando hay matices hay una única base, porque por algo los llamamos matices. Y la única base, el único color de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina es el del discurso de Monseñor Agüer, que por supuesto hoy está no solamente retirado, esa entrevista fue antes de que él termine siendo finalmente desplazado por Bergoglio, que fue su enemigo histórico, y hoy Víctor Fernández, ¿no?, que es el actual arzobispo de La Plata, sostiene un discurso, por supuesto, muy atemperado, muy suavizado, pero en cuya estructura esencial están los mismos conceptos. Es decir, el discurso de la Iglesia Católica no solamente no cambió en la Argentina, sino que yo me atrevería a decir que se agravó. Franco. Yo sé, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decís que se agravó? Y como periodista, vos, ¿por qué decidiste sentarte frente a una persona que destila odio, básicamente? Sí, porque vamos a ubicarnos. De la tragedia que significó la asunción de Bergoglio como papa en el año 2013, en marzo de 2013, la Iglesia pasó a estar de repente muy bien vista en general para múltiples sectores de la sociedad argentina. Luego, Bergoglio le puso cara de hostilidad al expresidente Macri en un encuentro en Roma, y eso derivó en una suerte de fractura de las audiencias frente a Bergoglio. No obstante, yo siento que el consenso es amplio, porque de hecho no hay nunca una movilización
no me refiero solamente a una marcha, una movilización en múltiples planos de lo que podría ser estar movilizado, sentirse movilizado respecto, es decir, subjetivamente movilizado, no internamente movilizado, además de espacialmente movilizado, ante esto que digo, ante el subsidio permanente del Estado argentino a una estructura homofóbica y delincuencial por completo como la Iglesia. Claro. Yo entrevisté dos delincuentes, hasta donde sé, porque capaz que entrevisté más delincuentes y no sé qué, realmente sin ánimo punitivista, no sé si lo son o no, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? De verdad, por ahí estamos entrevistando a alguien, no sabemos si es un delincuente, pero hasta donde sé, entrevisté a dos delincuentes, a Carlos Menem y a Héctor Aguer. A Héctor Aguer quise básicamente no hacerle ninguna pregunta, también como una especie de propuesta periodística. Claro. Yo quería que el discurso de la Iglesia quede absolutamente expuesto, con claridad, sin ningún tipo de combate, en su ferocidad extrema, que se lo pueda sentir, que se lo pueda leer, que se lo pueda escuchar, sin ningún tipo de interrupción, para que se entienda lo máximo posible del salvajismo al que esa estructura sostenida por el Estado nos somete y cómo eso, por supuesto, impacta directamente en millones de cuerpos. Y hablando de subjetividades, también en millones de subjetividades. Eso quise hacer. Hay quienes todavía en el día de hoy me dicen, bueno, está buenísimo lo que pasó. El otro día alguien me escribía por redes sociales y me decía, no deja de ser una lección periodística. Yo no sé si es una lección de periodismo, no lo sé. Quise hacer eso y quise poner a Bergoglio donde hay que ponerlo, que es en una igualdad total con Aguer, por supuesto, más allá de las internas que ellos tengan o merced a las internas que han tenido, mejor dicho, porque palabras más, palabras menos, y yo sé que las palabras son importantes, más y menos, no estoy minimizando las palabras, lo que digo es que en la base está lo mismo, y eso quise hacer. No lo volvería a hacer. No lo Igual, volvería Franco, a hacer. para mí, o sea, perdón que te interrumpa, pero Sí. para mí está bueno lo que hiciste en cuanto a otro formato periodístico. Siempre hiciste cosas controversiales. De hecho, cuando era La Voz de Cupido, también te han criticado. Mucho, Igual marcaste una generación. Y además, en tu libro, Orgullo y Barullo, también se ve cómo vos elegís a los entrevistados y las entrevistadas y el enfoque que le das. Pero para sacarte un poco de este tema eclesiástico, la última pregunta que me gustaría hacerte es alrededor de todo el escándalo que se armó con Cristian Sancho y ver qué opinás vos de si es pinkwashing, si es publicidad que él hizo o si realmente es un discurso de odio la marca que le sacó el trabajo porque el pibe dijo que era bisexual. Lo que opino, Tom, es que lo que terminó ocurriendo, digo, anécdotas más, anécdotas menos, no es finalmente tan importante porque hoy está en discusión, porque no sabemos efectivamente qué pudo haber ocurrido. Por supuesto, la estrategia de defensa de la marca es una y la otra. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que tanto ese modelo, que es actor también, como otros, y como, por cierto, tantísimos cuerpos que son usados por la industria textil en la Argentina, que no cumple ni siquiera con la ley de talles vigente, ni siquiera con esa norma indispensable, no deja de ejercer un disciplinamiento de los cuerpos. Y cuando digo disciplinamiento, básicamente también estoy diciendo exclusión. Donde hay disciplina, hay exclusión, claro. Hay desobediencia, por supuesto, y hay sangre derramada. Los cuerpos que esas marcas presentan son lo que a mí me resulta más grave y son aquello que hoy no se discute. Eso también me llama mucho la atención. Claro. No sé qué les pasa a ustedes. Es decir, a mí puede ser que quizás la marca no haya excluido a alguien por su orientación sexual. Ahora, lo que está haciendo es excluir, como el 90% de las marcas textiles en la Argentina, a infinidades de cuerpos, eligiendo ese cuerpo puesto allí una vez más como cuerpo modelo, como meta, como cuerpo que pasó todos...
Claro, como cuerpo que pudo atravesar todos los escrutinios al que los aparatos industriales y médico-clínicos someten. Entonces, la verdad es que a mí me impacta sobremanera que esté completamente... Bueno, no me impacta, ¿no? Porque también... Yo trabajo de esto y estoy un poquito acostumbrado, pero sí me parece que leo análisis, leo repudios, leo reclamos, leo indignación como todos ustedes y no leo nada. Inclusive voy a decir, no leo de parte de varones homosexuales o de varones gays o de maricas. Decir, bueno, pero al contrario, leo mucho deseo alrededor de un cuerpo con abdominales trabajados. Incluso leo deseo de parte de un montón de maricones que en teoría están en la disidencia y se autodenominan disidentes o desobedientes en términos corporales y celebran las abdominales. No pasa nada con celebrar abdominales. Pasa de todo con no señalar la irresponsabilidad superior que tienen estas marcas a la hora de seguir postulando un modo de existencia que lo que hace es masacrar a millones. Claro. Entonces, esto es lo que a mí más me impacta, porque eso no se cuestiona, porque a ese nivel del análisis no se llega. Bueno, pero ahora lo estamos haciendo en este programa. Te agradezco mucho la entrevista y por último dejarte un espacio para que anuncies tu nuevo proyecto, ¿no? Tus redes y demás. Sí, no es necesario. Gracias igual, Tommy, gracias a ustedes por eso. Estamos haciendo No se puede vivir del amor todas las medianoches, como siempre, y estoy en mis redes sociales y estoy disponible para ustedes y para otros colegas que quieran seguir conversando de esto, siempre agradeciendo sobremanera estos espacios. No hay nada más tranquilizador y más reparador también que poder conversar, cada tanto al menos, poder conversar, poder dialogar con quienes estamos orbitando de una manera bastante parecida. Así que agradecimiento, nada más que agradecimiento, gracias. Gracias a vos, Franco. Sí, gracias a vos. Y también, bueno, queda para seguir el debate porque está lo de los cuerpos masculinos y es verdad, y a veces se habla más de los cuerpos femeninos en ese sentido y no de la masculinidad. Así que un buen punto para ahí para la próxima, Franco, nos quedamos ya con la agenda. Muchas gracias. Dale, cómo no, gracias chicos, gracias. Te mandamos un abrazo. Igualmente. Nos repasamos, Pato. Seguimos, son 9:35, Tom.